Uno que los patitos vamos a mirar 4 elementos. Sí, 4. 1, 2, 3 y 4 ligados a la Segunda Guerra Mundial, como dice el propio título. Vamos con el primero, que sería ¿por qué perdieron la guerra? 1933, Hitler llega al poder en un par de años, consolida su poder, comienza su proyecto de construir un nuevo imperio nacido del antiguo Reich del Kaiser. Pronto se anexará las provincias alemanas perdidas en la pasada guerra, así como su república hermana de Austria, algunas zonas checas y de otros países que antes formaron el hermano imperio austrohúngaro. Pero nada de esto, en realidad, desataría la guerra, tal y como la conocemos. La invasión a las provincias fronterizas Westland en Polonia provocó una reacción que Hitler jamás pensó. Las potencias europeas, que hasta entonces habían permanecido indiferentes, declararon la guerra a una Alemania que, según ellos, estaría debilitada por el resultado del Tratado de Versalles. Los ejércitos aliados machacarían y marcharían de nuevo triunfantes en la Alsacia para derrotar nuevamente a los alemanes. Pero se llevarían esta vez una sorpresa. Alemania para entonces poseía la mejor generación de oficiales al frente de su ejército. Poseía soldados disciplinados, bien entrenados y dispuestos a desquitar la humillación de Versalles. Así selló el fin de las posibilidades aliadas en Occidente, venciendo a las potencias europeas en un par de semanas, mandando a la fuerza expedicionaria británica a aguas del Canal de la Mancha. Pero entonces, ¿qué causó realmente la derrota alemana? Para 1941 Alemania había vencido a las naciones europeas de Occidente, imperios que para entonces tenían ejércitos más grandes y un desarrollo tecnológico mayor al de la entonces Alemania nazi. Inglaterra estaba arrinconada y Estados Unidos a cientos de kilómetros de distancia. Al parecer, el plan de Hitler había funcionado, pero entonces surgió un temor después convertido en realidad. Hitler no era el único dictador con sueños de conquista. En el concepto, la Operación Barbarroja fue realmente la parte medular de la Segunda Guerra Mundial. Stalin avanzando lentamente hacia las fronteras de Europa. Se anexa lentamente todas las zonas adyacentes a las fronteras alemanas. Pronto comenzará a producir inmensas cantidades de innovadores de diseños de carros de combate mucho mejores que los alemanes. Stalin comienza a infiltrar quinta columnas en los países aliados alemanes y Hitler recibe constantes noticias de aumentos de tropas rojas en la frontera. No cabía duda. Era necesario aplastar a Stalin. Barbarroja, 1941, sería una campaña llena de aciertos y errores, pero estos errores sellaron el destino de Alemania. Aquí una lista de los mayores errores alemanes que llevarían a Alemania a la derrota. Alemania no estaba al nivel tecnológico de los soviéticos. Los rojos poseían mejores carros de combate y una inmensa mayoría en tropas. Las líneas de producción alemana no eran suficientemente grandes para soportar la larga campaña que resultó Barbarossa. Rusia era demasiado grande como para ser derrotada en una sola campaña. No poseía buenos caminos para avanzar a grandes distancias. La Blitzkrieg jamás pudo llegar a tener una velocidad necesaria. La gran capacidad militar demostrada por los oficiales y el buen entrenamiento de la soldadesca alemana logró hacer que unidades de avanzada llegaran a las afueras de Moscú, pero nunca llegó a establecer y asegurar zonas en el área. El clima soviético, el general invierno, fue el mayor y más poderoso enemigo de la guerra. Se congelaron tanques, aviones, camiones, así como una inmensa cantidad de soldados que jamás se imaginaron un clima tan agresivo. La decisión de atacar al sur fue correcta, de allí que la mayor parte del 42 se vio a una Alemania triunfante, pero el dividir el ejército del sur debilitó la capacidad de avanzar a la velocidad necesaria y decidir tomar Stalingrad fue desastrosa. Se destruyó toda la estrategia alemana en el Cáucaso solo por egocentrismo. Se perdió la posibilidad de utilizar la exitosa Blitzkrieg. Se entró en la desgastante Rattenkrieg, que culminó con la mayor derrota alemana hasta entonces. La operación en Kursk, creada por Manstein, era un paso lógico y la última posibilidad alemana de cambiar su destino. Pero otro capricho de Hitler demoró en exceso el comienzo de la operación.
La posibilidad de la sorpresa, factor sumariamente importante en cualesquiera ofensiva, se perdió y los alemanes se estrellaron contra una fuerte defensa y una inmensa armada, la mayor vista hasta entonces. Como conclusión, en cada decisión equivocada siempre estuvo como factor común Hitler, un exitoso político, un dictador demente, pero un oficial raso. Debió mantenerse como lo que en realidad fue un oficial menor del ejército. Seguir a Hitler con sus extrañas ideas racistas y su escasa capacidad estratégica malogró los esfuerzos sobrehumanos que oficiales como Manstein, Guderian, Rommel hicieron, así como la sangre de todos los soldados alemanes que murieron. Hay que decir que estas cosas surgieron en grupos de MSN, en donde uno estuvo a comienzos del siglo XXI, lo cual ciertamente hace que la cuestión de la reflexión de ese pasado, tanto de los grupos de MSN, cuando estos existían, como esa realidad de la propia guerra, da la idea de que entonces, como ahora, sigue teniendo importancia a la hora de configurar este periodo histórico en donde la realidad es investigada, y bastante investigada, en algunos de estos canales que son amigos y algunos que, pues por mor de que el día sigue teniendo 24 horas, las semanas 7 días y los años 52 semanas, es difícil atender a todo. Vamos con el segundo, mitos y leyendas, la intención del Sith. Aquí se analizan algunos de los hechos que, según el punto de vista del autor, constituyeron verdaderas leyendas y hasta mitos, pero que están lejos de ser aclarados debido a la inmensa propaganda que contaminó la historia de esa década. Nota al decir aliados, se incluyen los rusos, pues algunos autores tienden a diferenciar aliados y soviéticos. Algunas notas facilitadas por Luis, que pone un asterisco entre barras, las notas personales no llevan el asterisco. Hitler quería conquistar el mundo. Hitler quería expandir sus fronteras y convertirse en el mayor potencia mundial, vía económica, política, militar, tal vez con gobierno satélite estilo soviético americano, quizás muy parecido al estilo stalinista. Cualquier persona con conocimiento medio de economía entiende que el poder de un país está en función de su demografía y sus recursos naturales. Crecer económica y políticamente a costa de zonas de explotación, pero esto lo habían hecho todas las superpotencias, colonias. Recordemos también que Alemania poco a poco se quedaba escasa en materia prima y también había perdido todas sus colonias a raíz de la Primera Guerra Mundial, tal como explicó Hitler en su discurso del espacio vital alemán. Se analizará, las potencias aliadas resultaron ser a la larga vencedoras por la inmensa extensión territorial que éstas poseían, que a su vez se aplica a una mayor cantidad de población y recursos, capacidad industrial en una guerra industrializada, tal y como hizo Pedro el Grande por Rusia al expandir sus territorios en el siglo XVIII. Pedro expandió el territorio ruso, pero relativamente poco comparado con los reinados de Iván el Terrible o Catalina la Grande. Y así como Estados Unidos, cuando invadió y expulsó a los mexicanos de sus territorios en plena democracia, ya resultaron ser un gran tesoro, rico en combustible, oros, tierras fértiles, que impulsó a los Estados Unidos al desarrollo económico que gozan desde el comienzo de este siglo. Esta opinión evoca, en opinión general, que la agresividad alemana solo fue obra de Hitler. Todas las naciones a través de la historia han mantenido doctrinas de conquistas y dominación, por lo que, más que asombrarnos de que esto pasara, deberíamos analizar por qué pasó y tal vez dónde puede continuar pasando. Expansión alemana, la guerra no violenta. Pues Hitler llegó a la conclusión de que debía expandir sus fronteras y realmente quería llevar a cabo a Alemania a ser un imperio, el imperio de la tiranía, como se le llamó durante la guerra. Se expandió hacia el sur, a territorios ocupados por alemanes, por descendientes de alemanes, así como los llamados pueblos hermanos del imperio austrohúngaro, pueblos que formaron por siglos al ya fallecido imperio. La invasión de estos pueblos en su mayoría fue pacífica, y las zonas limítrofes, en zonas donde la etnia alemana era mayoritaria, en realidad fue de júbilo,
por la población del área. Esto es debido al constante problema étnico europeo que, acompañado por gobiernos nacionales inoperantes, había un claro problema étnico en estas zonas en donde algunos alemanes se sentían menospreciados por los gobiernos locales. Por general, Hitler tuvo éxito diplomático en recuperar o conseguir zonas de influencia germana y unirlas unilateralmente al Reich, casi sin uso de la violencia. Algunos llaman a esta etapa de la guerra de Pony War. Ataque a Polonia. Siguiendo su plan de expansión territorial, giró su mirada al este, al pueblo polaco. En el siglo XVII, el reino polaco dejó de existir realmente y pasó a pertenecer en parte al reino prusiano, Alemania, y permaneció como parte de él por varios siglos. Al salir derrotada Alemania y Rusia en la Primera Guerra Mundial, los aliados deciden formar de nuevo la nación polaca. El reino polaco tenía entidad propia desde la Alta Edad Media y sobrevivió con altibajos prácticamente hasta la Revolución Francesa. El segundo reparto de Polonia fue en 1789, cuando el territorio polaco fue repartido entre Prusia, Austria y Rusia, que se llevó la parte de León. Prusia recibió relativamente poco territorio y gran parte era un área en disputa, pues ya había estado bajo la égida de la Orden Teutónica, de la que se deriva el reino de Prusia, y tenía población alemana, habitualmente terratenientes alemanes y campesinos polacos. Polonia dejó de ser independiente durante 130 años y durante 5 renació como Gran Ducado de Varsovia napoleónico. Varsovia estuvo siempre en el territorio asignado a Rusia. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, los polacos creyeron tener el apoyo inmediato de las potencias europeas, pero los polacos se equivocaron. Los aliados los abandonaron a su suerte y Polonia luchó sola en 1939. Y los pensados preparativos de los aliados no son más que defensivos. Aunque, por la magnitud de las fuerzas que comienzan a organizar, la posibilidad de la ofensiva se concreta. Esta afirmación se basa en el hecho que luego que el alto mando polaco vio que saldrían derrotados por el ejército alemán, trabajaron en un plan estratégico de contención bajo el supuesto que las divisiones aliadas hasta entonces habían declarado la guerra a Alemania, atacarían la frontera alemana. De esta forma, la presión sobre las líneas polacas cedería y los polacos hubieran tenido posibilidad para sobrevivir. Dicho ataque jamás sucedería. De la declaración de guerra podemos acotar que Francia e Inglaterra se sentían traicionadas por Hitler. Este les había dado unas garantías en Múnich, que unos meses después ignoró anexiándose lo que quedaba de Chequia, en marzo de 1939. Había visto que el apetito de Hitler no tenía fin y que los tratados no eran sino papel mojado. Este fue el origen de la garantía a Polonia. Al contrario, en las anteriores operaciones, el ataque a Polonia no fue mediante presiones diplomáticas, sino un ataque militar en toda regla. Lógico es que tuviese unos efectos diferentes. Por ejemplo, la ocupación de Renania. Francia e Inglaterra habían visto que la guerra era inevitable y que el retraso les perjudicaba. Esperaban unos meses para rearmarse a toda prisa, pero ya habían decidido no ceder más. Hitler se temía también la guerra, había desplegado a su marina, sus acorazados de bolsillo, a sus submarinos, para atacar contra el tráfico aliado. Simplemente, si se hubiese detectado dicha maniobra, hubiese sido probablemente al menos un ultimátum aliado. Finalmente, Hitler actuaba como un jugador. Había ganado varias jugadas con faroles, pero finalmente le exigieron que enseñase sus cartas. ¿Culpa de los otros? El ejército alemán estaba plagado de criminales. El ejército alemán no estaba más lleno de criminales que los de cualquier otra nación. En realidad, en su mayor parte descendían de una larga línea de linaje de militares prusianos, por lo que eran caballeros para la sociedad alemana de la época. Aunque nacía la doctrina de la pureza biológica de Hitler, algunos oficiales creyeron estar sobre el resto de las poblaciones, por lo que el trato inhumano era bastante ignorado. A la larga, este comportamiento causó estragos para la estrategia alemana de ocupación, y los mejores líderes alemanes eran a la vez los más conscientes de la necesidad de usar a los pueblos conquistados como aliados en la carta política. Pero la condición en la tropa alemana no fue diferente a la de otro pueblo. ¿Qué pasó? Frustración. Lo largo que se tornó la guerra corrompió el espíritu de nobleza en muchos, tal como pasó a los soldados estadounidenses en Vietnam o a los rusos en Afganistán. El fanatismo en algunos oficiales hizo que algunas conductas criminales fueran aceptadas, así como la falta de personal obligó al ejército alemán a desmejorar su nivel en calidad de personal, por lo que tuvieron que recurrir a cualquier hombre capaz de empuñar un arma. Como es de suponer, muchos criminales se unieron al ejército. Ahora analicen y comparemos con los americanos en Vietnam,
Los americanos para el final de la guerra cometieron un sinnúmero de crímenes contra la población, estaban agotados espiritualmente por el largo conflicto. Ahora veamos, los alemanes tenían 4 años de lucha constante, día y noche, pero peor aún, recibían constantes noticias sobre las muertes de sus hijos, mujeres, madres y padres por los constantes bombardeos aliados sobre los civiles. Sientan lo que pensaban cada unidad Lancer en lucha contra los asesinos de sus hijos y el control que deberían tener cada unidad para permanecer moralmente fuertes. Mientras que en la lucha con los aliados occidentales su comportamiento fue de guante blanco, su actuación en el este fue brutal. Por ejemplo, se le pueden acusar directamente de varios millones de prisioneros rusos muertos de hambre en 1941. Entonces Alemania iba ganando y los bombardeos ingleses no eran sino pinchazos. Ahí no valen pretextos. Cierto es que el comportamiento soviético era también salvaje, pero eso no lo justifica. Por cierto, que los americanos en Vietnam hicieran alguna, no llegan ni mucho menos al nivel de lo que hicieron los alemanes en Yugoslavia, o los mismos Vietcong con los civiles. Líbranos del mal, escrito antes de la guerra para ver unos ejemplos. Como verás, no se duda que hubiera crímenes, pero esto no fue una conducta generalizada en las unidades. Muchas cometieron crímenes, muchos fueron de la misma magnitud de la que los aliados. Algunas unidades realmente estuvieron fuera de la naturaleza humana, pero se siente lejos de la capacidad de culpar o entender dicho comportamiento. Editado 15 de diciembre del año 2000. Segunda parte. Mitos y leyendas. La intención del Sith. La anterior aliada sobre los culpables de la barbarie humana. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los aliados debieron corregir algunos descuidos que habían dejado de la guerra anterior. Aunque se permitió que naciera una generación con deseos de venganza para la derrota de 1918, pero esta vez sería distinto. Y esta vez los alemanes los ayudaron. Después de descubrir la terrible realidad de la solución final, los aliados forzaron por meses a visitas periódicas, incluso diarias, a los civiles y militares alemanes a los sitios de exterminio y a las fosas comunes de toda Europa. Se mostraron constantemente en teatros y escuelas noticieros reportajes de los excesos, las locuras cometidas por algunos oficiales de la época del Tercer Reich. Se dividía Alemania en varias partes y se trabajó sobre la población y su culpabilidad en el Holocausto. Así nació una generación consciente de su culpabilidad. Pero ¿qué pasó con el resto de los países en donde se participó de una u otra manera en otros holocaustos? Vayamos ahora a Japón. Ocupada entonces por Estados Unidos. Japón había cometido un gran holocausto al asesinar a más de 2 millones de civiles chinos, coreanos. La campaña de ocupación de estos países había construido campos de exterminio e investigación, entre comillas, médica. Había realizado experimentos con humanos semi-esclavos. Había violado y esclavizado a miles de mujeres en Asia. Algo poco visto en la misma magnitud en Europa, con excepción de las tropas rusas. Había cometido también un terrible crimen contra la humanidad. Pero, ¿qué pasó esta vez? Cuando ustedes revisan los libros de historia japoneses, solo se hace mención a la Segunda Guerra Mundial, los nazis, un poco la participación en el Imperio japonés. Los campos de concentración japoneses eran mucho más inhumanos que los alemanes. Jamás se publicó mucho sobre ello. ¿Cuántos documentales se han realizado sobre los campos de concentración japoneses en China? Cuando se ha hablado de los experimentos sobre humanos, para todos los japoneses, como para casi todo el mundo, controlado por la alianza junto a Estados Unidos, lo único malo de la Segunda Guerra Mundial sería Hitler. Esto me parece muy curioso. La sociedad japonesa, incluso los filmes animados japoneses, hacen una excesiva reverencia al pasado naval japonés. Pero el enfocar en aspectos negativos de la Segunda Guerra Mundial se basan en la figura de Hitler. ¿Crímenes de guerra en todas las divisiones alemanas? Cuando los aliados desembarcaron en Normandía, encontraron un enemigo más fuerte y decidido de los que ellos calculaban. Los alemanes pelearon furiosamente y firmemente por cada trozo de territorio francés. Se encontraban en desventaja de hombres, tanques, aviones, artillería, munición. Sin embargo, cada avance resultaba costoso para los aliados. A la vez surgieron, una y otra vez, historias de masacres, asesinatos en los frentes de guerra. ¿Por qué? Ahora, volvamos al lado alemán. Las divisiones estacionadas en Francia eran una combinación de veteranos del frente ruso y de jóvenes, hasta niños, y viejos recién entregados. Muchos de estos jóvenes, como la 12 SS División Hitlerjugend, ganaron su renombre por la fuerza en que combatieron, porque los
aliados sintieron tanta brutalidad por parte de las fuerzas alemanas? La respuesta no es muy compleja, aunque poco analizada. El frente ruso se caracterizó por brutalidad en el combate, decía un coronel alemán. La táctica soviética se basa en el destén por la vida humana. Para cualquier piloto de la Luftwaffe, caer tras la línea enemiga era casi la muerte segura. Así los alemanes se encontraron con un enemigo que poco le influía ver un reguero de cadáveres en el campo de batalla, un enemigo en el que era común asesinar heridos y prisioneros. En Stalingrado cayeron 120.000 soldados alemanes prisioneros, solo volvieron 5.000. Así, el Frente Rojo se convirtió en un frente de sangre en donde los alguna vez jóvenes alemanes se convirtieron en seres acostumbrados a la sangre. Todos temían ir al Frente Ruso. Cualquier tanquista sabía que en caso de ser dañado o inmovilizado su vehículo, escapar de él sería una muerte segura. Así, muchos veteranos quedaron marcados por este tipo de guerra y al recibir a los aliados en Francia, los recibieron tal vez con violencia, que los aliados quedaron sorprendidos. Pero comenzar a su vez a copiar lentamente también este tipo de guerra. La anterior va en función al hecho de que las unidades alemanas mostraron una gran ferocidad, hasta ahora desconocida por las tropas occidentales, pero que tiene una razonable justificación a partir de la salvajidad en que se convirtió el frente del este. Crímenes en el bando aliado. Contribución completa de Luis. También hubieron crímenes del bando aliado, aunque de menor magnitud, a la vez muchos menos publicitados. Además hubo indudablemente violaciones de los tratados, pero fueron en general puntuales. Y se quiere recordar que a diferencia de la Gran Guerra, donde no había un odio especial entre soldados alemanes y japoneses, no estaban especialmente bien vistos, sobre todo los últimos. Hay situaciones más difíciles de juzgar. Una puede ser los ametrallamientos de soldados japoneses de buques naufragados. En principio no es correcto, desde luego, peor visto el comportamiento de estos mismos soldados en operaciones anteriores. No será el autor que les juzgue. El ejército japonés se había mostrado más que cruel con los vencidos. Sus soldados habían simulado rendiciones para matar a sus captores, por lo que no parece demasiado sensato dejarles abandonar un buque a la vista de la costa. Se repite, no sabría juzgarse ahí. Parecido con el tema de los bombardeos y de Bomber Harris, sobre todo. Si un hecho es claramente una violación de las normas de la guerra, estén escritas o no, son los bombardeos de civiles. Y las operaciones de Bomber Command estaban destinadas en su mayoría directamente a eso. La ecuación, un Lancaster dura tantas misiones por lo que lanza tantas toneladas de bombas que dejan sin techo a tantos civiles, luego por cada Lancaster se deja a 10.000 alemanes sin hogar. Es como para ir directamente a la horca. A tal punto llegó su manía de atacar ciudades que le hizo abandonar campañas mucho más productivas, como la del petróleo o la de las comunicaciones. Aquí la única disculpa es que los otros empezaron primero. Alemania había atacado Varsovia y Rotterdam antes del Bridge. Quien siembra vientos. Claro que la justificación débil era que también había talleres en las ciudades y se atacaban las infraestructuras de comunicaciones. Lo mismo los ataques sobre Japón, pero con la diferencia que en este caso sí había una gran cantidad de talleres dentro de los cascos urbanos y su bombardeo hundió la producción de armamentos. Además, buena parte de las víctimas civiles japonesas se debieron a la absoluta falta de preparación de la defensa civil japonesa. Por cierto, Japón ya había hecho lo mismo sobre Nankín años antes. El mayor reproche puede hacerse a los bombardeos sobre civiles, que era sino usar las mismas armas que los contrarios habían usado. Pronto más mitos, editado 15 de diciembre del año 2000. Vamos con los pensamientos de Hitler. Este artículo sería escrito en un sitio dedicado a los pensamientos filosóficos llamado Nueva Era. Se intenta en múltiples ocasiones contactar con los creadores del sitio, pero lamentablemente no se ha obtenido respuesta. Hace unos días se trató de entrar a la página a fin de ver posibles actualizaciones y ya no existía. Como se guardó uno de sus documentos, se decide publicarlo a fin de que las personas tuvieran otro punto de vista. No, el autor no escribió esta página y juzguen ustedes la veracidad. A razón de un email que se hiciera llegar un lector del SAN, les informamos que la organización no era, que no sé hasta qué punto está relacionado directamente con los creadores del siguiente escrito, son catalogados de extremistas.
como muchos de sus líderes profesan conductas neonazis o racistas, por lo que no se debe malinterpretar el contenido de esta nota con el espíritu de nuestra web. Se mantiene en línea, por lo que se cree conveniente mantener un aspecto de todas las perspectivas posibles con el objeto de que usted posea los mayores elementos de juicio posibles. En 1913, un joven descendiente de aldeanos de 20 años de edad, que de peón había ascendido a acuarelista, reflexionaba en Múnich que la nación no era, según los marxistas, otra cosa que una invención de los capitalistas. La patria, un instrumento de la burguesía destinado a explotar a la clase obrera, la autoridad de la ley, un medio de subyugar al proletariado, la escuela, una institución para educar a esclavos y también amos, la religión, un recurso para idiotizar a la masa predestinada a la explotación, la moral, signo de estúpida resignación, etc. Nada había, pues, que no fuese arrojado en el lodo más inmundo. Este joven artesano llamado Adolfo Hitler era partidario del sindicalismo, pero no bajo la inspiración internacionalista de Marx, sino bajo el ideal nacionalista de patria y raza. Esta necesidad de los sindicatos y su lucha tendrá que considerarse como justificada mientras entre los patrones exista hombres no solo faltos de todo sentimiento para con los deberes, sino carentes de comprensión hasta para los más elementales derechos humanos. El sindicalismo en sí no es sinónimo de antagonismo social, es el marxismo quien ha hecho de él un instrumento para la lucha de clases. La huelga es un recurso que puede o que ha de emplearse mientras no exista un Estado racial encargado de velar por la protección y el bienestar de todos, en lugar de fomentar la lucha entre los dos grandes grupos, patrones y obreros, cuya consecuencia es forma de la disminución de la producción perjudica siempre los intereses de la comunidad. Concebía entonces que el futuro dejarán de estrellarse los unos contra los otros, obreros y patrones, en la lucha de salarios y tarifas que daña a ambos y de común acuerdo arreglarán sus divergencias ante una instancia superior imbuida de la luminosa divisa del bien, de la colectividad y del Estado. Es absurdo y falso afirmar, decía Hitler, que el movimiento sindicalista tiende y logra el mejoramiento de las condiciones de vida de aquella clase y constituye una de las columnas fundamentales de la nación, obra no solo como no enemiga de la patria o del Estado, sino nacionalmente en el más puro sentido de la palabra, su razón de ser esta, por tanto, totalmente fuera de duda. Con la impetuosidad propia de su edad y además de su carácter, Hitler trataba de persuadir a sus compañeros que la defensa del proletariado no era la meta del marxismo, ya que si el proletariado llegaba a satisfacer sus propias necesidades, desaparecería como instrumento de lucha de quienes acaudillaban el marxismo. Ahondando en esta hipótesis, Hitler llegó a un punto que habría de ser elemento básico en la génesis del nacionalsocialismo, el nazismo, el sistema político que luego se divulgaría por Alemania. Por ese entonces, según posteriormente refirió, creía que los judíos nacidos en Alemania solo se diferenciaban de la religión. El que por eso se persiguiese a los judíos como creía Adolfo, hacía que muchas veces su desagrado frente a las exclamaciones deprimentes para ellos subiese de punto. Tuvo una lucha para rectificar su criterio. Esta fue sin duda la más trascendental de las transformaciones que experimentó entonces. Ella le costó una intensa lucha interior entre la razón y el sentimiento. Se trataba de un gran movimiento que tendía a establecer el carácter racial del judaísmo, el sionismo. Tropezó con él inesperadamente, donde menos lo hubiera podido suponer. Judíos eran los dirigentes del Partido Socialdemócrata. Con esta revelación debió terminar en él un proceso de larga lucha interior. Examinó casi todos los nombres de los dirigentes del Partido Socialdemócrata, su gran mayoría pertenecían al pueblo elegido, lo mismo si se trataba de representantes en el Reichstag que de secretarios de asociaciones sindicalistas, que presidentes de organizaciones del partido, que de agitadores populares. Austerlitz, David, Adler, Allenbogen,
Un grave cargo más pesó sobre el judaísmo ante sus ojos cuando se dio cuenta de sus manejos en la prensa, en el arte, en la literatura, en el teatro. Comenzó por estudiar detenidamente los nombres de todos los autores de inmundas producciones en el campo de la actividad artística en general. El resultado de ello sería una creciente animadversión por su parte hacia los judíos. Era innegable el hecho de que las 9/10 de la literatura sórdida, de la trivialidad en el arte y el disparate en el teatro gravitaban en el debe de una raza que apenas sí constituía una centésima parte de la población total del país. Ahora veía bajo otro aspecto la tendencia liberal de la prensa. El tono moderadamente de sus réplicas o su silencio de tumba ante los ataques que se les dirigían debieron reflejarse como un juego a la par hábil y villano. Sus críticas glorificantes de teatro estaban siempre destinadas al autor judío, ni jamás una apreciación negativa recaía sobre otro que no fuese un alemán. El sentido de todo era visiblemente lesivo al germanismo, que su propio propósito no podía ser sino debilitar. La víspera de que la Primera Guerra Mundial se generalizara con declaración inglesa de guerra contra Alemania, Adolfo Hitler se enroló como voluntario en el 160 Regimiento de Infantería el 3 de agosto de 1914. Luego combatiría en el frente de Flandes, después en el Somme, donde ascendería a cabo y ganaría la Cruz de Hierro, que es el máximo orgullo de un soldado alemán. El 7 de octubre de 1916 caería herido y se trasladaría a un hospital cercano a Berlín. Según sus propias palabras, desde allí pudo darse cuenta de que el frente férreo de los grises cascos de acero, frente incrementable, firme monumento de la inmortalidad, no tenía igual solidez en la retaguardia donde el creciente marxismo socavaría el espíritu de resistencia. El cabo Hitler volvió al frente, donde fue alcanzado por el gas británico Cruz Amarilla, y casi ciego fue internado en el hospital de Pasewalk, en Pomerania. El 10 de noviembre, refiere en Mein Kampf, vino el pastor del hospital para dirigir algunas palabras. Parecía temblar intensamente al comunicar que la casa de Hohenzollern había dejado de llevar la corona imperial. Pero cuando él siguió informando que se habían visto obligados a dar término a la larga contienda que en nuestra patria, por haber perdido la guerra, y estar ahora a merced del vencedor, quedaba expuesta en el futuro a graves humillaciones. Entonces ya no pudo más, sus ojos se nublaron y a tientas regresó a la sala de enfermos, donde se dejó caer sobre su lecho, ocultando su confundida cabeza entre las almohadas. Desde el día en el que se vio ante la tumba de su madre, no había llorado más. Cuando en su juventud el destino le golpeaba despiadadamente, su espíritu reconfortaba. Cuando en los largos años de la guerra la muerte arrebataba de su lado a compañeros y camaradas queridos, había parecido casi pecado sollozar, morían por Alemania. Y cuando finalmente los últimos días de la terrible contienda, el gas deslizándose imperceptiblemente, comenzara a correr sus ojos, ante la horrible idea de perder para siempre la vista, estuviera a punto de desesperar, la voz de la conciencia clamó en infeliz llorar mientras miles de camaradas sufren 100 veces más que tú. De modo soportó el destino. Pero ahora era diferente, porque todo sufrimiento material desaparecería ante la desgracia de la patria. Todo había sido, pues, inútil, en vano. Todos los sacrificios y todas las privaciones inútiles, los tormentos del hambre, de la sed durante meses interminables. Inútiles también todas aquellas horas en que entre las garras de la muerte se cumplía, a pesar de todo, el deber infructuoso, en fin, el sacrificio de 2 millones de vidas. ¿Acaso habían muerto para eso los soldados de agosto y septiembre de 1914? Y luego seguido su ejemplo en aquel otoño, los bravos regimientos de jóvenes voluntarios. ¿Acaso para eso cayeron las tierras de Flandes aquellos muchachos de 17 años? Guillermo II había sido el primero que, como emperador alemán, tendiera la mano conciliadora a los dirigentes del marxismo, sin darse cuenta de que los villanos no saben del honor, mientras que en su diestra tendía la mano del emperador, con la izquierda buscaba en el puñal. Con el uniforme de cabo, Hitler ya no pensaba en la arquitectura, que fue su ambición anterior a la guerra, sino en la política.
Le había impresionado sobremanera el triunfo total del marxismo en Rusia y los progresos arrolladores que hacían en Alemania. Lenin anunciaba que las dos primeras etapas del movimiento se habían cumplido ya dentro de Rusia y las siguientes se desarrollarían hacia el exterior mediante el apoyo de la dictadura erigida de la URSS Polonia inmediatamente y Alemania después eran los objetivos más cercanos. Hitler argumentaba que las derrotas militares no habían sido la causa de la capitulación, porque eran mucho menores a los triunfos alcanzados. Tampoco creía que la economía fuera la culpable de la rendición, pues el esfuerzo bélico de 4 años se apoyó más en factores espirituales del heroísmo y organización que en bases económicas. Y concluía, todo se había comenzado a minar desde ya años atrás, y que la capitulación de 1918 era solo el primer efecto visible de esta lenta corrosión interior. Hitler poseía un punto de vista muy particular sobre la hegemonía israelita, refiriéndose a esta de la siguiente manera. No fue la prensa la que en constantes agresiones miraba los fundamentos de la autoridad estatal hasta el punto de que bastó un simple golpe para derrumbarlo todo. Finalmente no fue esa misma prensa la que desacreditó al ejército mediante una crítica sistemática, saboteando el servicio militar obligatorio e instigando a negar créditos para la rama de la guerra. Karl Marx fue, entre millones, realmente el único que con su visión de profeta descubriera en el fango de una humanidad paulatinamente envilecida los elementos esenciales del veneno social y supo reunirlos cual genio de la magia negra en una solución concentrada para poder destruir así con mayor celeridad la vida independiente de las naciones soberanas del orbe. Y es todo esto al servicio de su propia raza. Adquiriendo acciones entre el judío en la industria gracias a la bolsa, crece su poder en el territorio económico. Tiene en la masonería, que cayó completamente en sus manos, un magnífico instrumento para cohonestar y lograr la realización de sus fines. Los círculos oficiales, del mismo modo que las esferas superiores de la burguesía política y económica, se dejan coger insensiblemente en el garlito judío por medio de los lazos masónicos. Junto a la masonería está la prensa como una segunda arma al servicio del judaísmo, con rara perseverancia y suma habilidad sobre el judío apoderarse de la prensa mediante cuya ayuda comienza paulatinamente a cercenar y a sofisticar, a manejar y a mover el conjunto de la vida pública. Políticamente, añadía Hitler, el judío acaba por sustituir la idea de la democracia por la de la dictadura del proletariado. El ejemplo más terrible en ese orden lo ofrecería Rusia, donde el judío, con un salvajismo realmente fanático, haría perecer de hambre y bajo torturas feroces a 30 millones de personas, con el solo fin de asegurar de este modo a una caterva de judíos literatos y bandidos de la bolsa la hegemonía sobre todo un pueblo. Y el hecho de que el triunfo marxista no fuera tan definitivo en Alemania, Hitler lo explica así en 1920. El pueblo alemán no estaba todavía maduro para ser arrastrado al sangriento fango bolchevique, como ocurriría con el pueblo ruso. En buena parte, se debería esto a la homogeneidad racial existente en Alemania entre la clase intelectual y la clase obrera. Además, a la sistemática penetración de las vastas capas del pueblo con elementos de cultura, fenómeno que se encuentra paralelo solo en los otros estados occidentales de Europa y que en Rusia es totalmente desconocido. Allí la clase intelectual estaba constituida en su mayor parte por elementos de nacionalidad extraña al pueblo ruso, o por lo menos de raza no eslava. Tan pronto como en Rusia fue posible movilizar la masa ígnara y analfabeta en contra de la clase intelectual escasa, que no guarda contacto alguno con aquella, estuvo echada la suerte de este país y ganada la revolución. El alfabeto ruso quedó con ello convertido en el esclavo indefenso de sus dictadores judíos, los cuales eran lo suficientemente perspicaces para hacer que su férula llevase el sello de la dictadura del pueblo.
La bolchevización de Alemania, esto es el exterminio de la clase pensante nacionalista, logrando con ello la posibilidad de someter el yugo internacional de la finanza judía a las fuentes de producción alemana, no es más que el preludio de la propagación de la tendencia judía de conquista mundial. Como tantas veces en la historia, Alemania constituye también en este caso el punto central de una lucha gigantesca. Si nuestro pueblo, nuestro Estado sucumben bajo la presión de estos tiranos ávidos de sangre y de dinero, el orbe entero será presa de sus tentáculos de pulpo. Mas si Alemania alcanza a librarse de este atenazamiento, podrá decirse que para todo el mundo quedó anulado uno de los mayores peligros. Para 1919 el marxismo ya había logrado derrocar al imperio de los zares y su plan de conquista, llamada por los propios marxistas como Revolución Mundial, comenzaría a dar sus triunfos. El cabo Hitler comenzó entonces a proclamar improvisados mítines que Alemania debería de zanjar definitivamente sus querellas con Inglaterra y Francia, es decir, el mundo occidental, y encarrilar todo su esfuerzo a aniquilar el comunismo. Veía en esta dictadura el peligro peor, más auténtico contra Alemania y contra Europa entera. Así nació el pensamiento básico que determinó la doctrina política de Hitler primero y de Alemania después. Hitler consideró al pueblo ruso como un conglomerado de razas ígnaras dominadas por la fuerza de un núcleo marxista judío y convertidas en un instrumento para el dominio de otros pueblos. Y consideró que Alemania debería luchar contra la URSS en defensa propia. El crecimiento del Reich a costa del suelo soviético sería la compensación material de esta lucha. El mismo año, en 1919, Hitler llegaría a creer que tal política contraria con el apoyo de las naciones occidentales. También amenazadas por la Revolución Mundial, enunciaba Lenin y los demás exégetas del marxismo. Desde entonces comenzaría pues a delimitarse los campos de la nueva contienda. Hitler y sus partidarios se declararían categóricamente enemigos del movimiento político llamado judío, representado en el Oriente por el marxismo, y a la vez se declararían enemigos de las masas soviéticas a las que consideraban ya como instrumento de aquel movimiento carentes de voluntad y destino propio. En consecuencia, decía Hitler, la única posibilidad hacia la realización de una sana política territorial reside para Alemania en la adquisición de nuevas tierras en el continente mismo. Y si esta adquisición quería hacerse en Europa, no podía ser un resumen sino a costa de Rusia. Por cierto que para una política de esta tendencia había en Europa un solo aliado posible, Inglaterra. En cuestiones religiosas, Hitler proclamaba enfáticamente que las doctrinas e instituciones religiosas de un pueblo debe respetarlas el Führer político como inviolables. Los partidos políticos nada tienen que ver en estas cuestiones religiosas. Ya como jefe del naciente movimiento nacional socialista nazi, Hitler repitió muchas veces la acusación contra la prensa judía que alentaba en Alemania el rearme naval y luego hacía de esto un motivo de agitación en Inglaterra a efecto de sabotear la amistad germano-británica. Agregó que Alemania no debía querellarse más con Inglaterra, sino hacer frente con fuerzas contrastadas y concentradas al movimiento judío marxista y a las masas bolcheviques convertidas en ciego instrumento de este. Más explicó a escribir en 1926, segunda parte de Mi lucha, Mein Kampf, Hitler reiteraba así su determinación de no combatir contra el pueblo británico. Por propia experiencia sabemos nosotros, dice Hitler, hasta la saciedad cuán difícil es llegar a reducir a Inglaterra. Aún prescindiendo de esto, él, como germano, prefiere siempre, a pesar de todo, ver a la India bajo dominación inglesa que bajo cualquier otra. La riqueza no era el dinero, sino el trabajo mismo. Según la fórmula adoptada por Hitler, la economía nazi no preguntaba por el dinero. El trabajo de los hombres, la producción de su obra realizada, eran valor en sí mismo. El dinero vendría luego solo como símbolo de ese valor intrínseco y verdadero. Por eso Hitler proclamaría: no tenemos oro, pero el oro de Alemania es la capacidad del trabajo del pueblo alemán. La riqueza no es el dinero, sino el trabajo. Los embajadores del trono del oro gritaban que esta era una herejía contra la ciencia económica. Además, Hitler refutaba que el crimen
era tener cesantes a millones de hombres sanos y fuertes y no el violar ciertos principios de la pseudociencia económica disfrazada de relumbrantes ropajes. La inflación, dijo Hitler, no la provocaba el aumento de la circulación monetaria. Nace el día en el que se exige al comprador por el mismo suministro una suma superior a la exigida a la víspera. Allí es donde hay que intervenir. La causa esencial de la estabilidad de nuestra moneda había de buscarla en los campos de concentración. La moneda permanece estable en cuanto los especuladores van a un campo de trabajo. Alemania comenzaría a industrializarse de manera acelerada a tal grado que no existían problemas económicos que preocuparan a Alemania durante los primeros años de la guerra. ¿Cómo había sido lograda esa milagrosa transformación si Alemania carecía de oro en sus bancos, si carecía de oro en sus minas y de divisas extranjeras en sus reservas? La fórmula aparentemente consistiría en el principio de que la riqueza no es el dinero, sino el trabajo. En consecuencia, si faltaba dinero, se hacía. Con respecto a la pugna entre nazis e israelitas, Hitler anunciaría el 30 de enero de 1939 que estaba en la mejor disposición de que los países democráticos se llevaran a los judíos que vivían en Alemania y que le dispensaran todas las prerrogativas y consideraciones que reclamaban para ellos. Hitler decía: cierto es que Alemania fue durante siglos suficientemente buena para acoger a estos elementos, los judíos. Lo que ese pueblo posee lo ha adquirido en su mayor parte con las peores manipulaciones a costa del pueblo alemán, no tan astuto. Los pueblos no quieren volver a morir en los campos de batalla para que esta raza internacional, sin raigambre, se beneficie con los negocios de la guerra o para que satisfaga su ancestral deseo de venganza cuyo origen se remonta al Antiguo Testamento. Sobre la consigna judaica, proletarios de todos los países unidos han de triunfar una visión más elevada, a saber, trabajadores de todas las naciones, reconoced vuestro enemigo común. El texto presentado anteriormente consiste en algunos fragmentos extraídos del libro escrito por Hitler conocido como Mi lucha, el cual ha sido censurado en muchos países durante más de 50 años. Por medio de estos fragmentos se pretende entender la forma de pensar de uno de los líderes de la Segunda Guerra Mundial, así como el origen de la misma y su odio hacia esa raza judía, lo que le llevó a emprender el exterminio en la Shoah de 6 millones de judíos, conocido mundialmente como el Holocausto. Evidentemente nos encontramos con el libro Mein Kampf, que es un coñazo de puta madre y que solamente el valor de lo prohibido puede llevar a la gente a leerlo, pero que evidentemente hay tal vez algún elemento de contraparte en el que Trump, Putin, Xi Jinping, Maduro, Díaz-Canel, Murillo, Ortega, Kim Jong-un podrían verse reflejados en los principios activos del acuarelista austríaco. Y vamos con el último, como es desembarco en Dieppe. Porque la gente se fija en Normandía. Y está muy bien Normandía, pero antes está la operación Torch, un año antes, en 1943, y la situación respecto de Dieppe, en 1942. A comienzos de abril de 1942, los ingleses iniciaron el estudio de una operación de desembarco anfibio a ser realizada sobre la costa francesa, como una manera no solamente de comprobar las defensas enemigas, sino estudiar los problemas inherentes a un desembarco en el continente, cosa que sabían que algún día deberían de hacer. Dieppe se extendía a lo largo de 1,5 kilómetros en la desembocadura del río Darqués. Esta área comprendía el área defensiva de Dieppe, flanqueada por sus baterías alemanas de Berneval y Kilbreville, emplazadas de tal manera que pudieran batir con sus fuegos el frente marítimo. El 17 de agosto de 1942 se embarcó una fuerza de 6.086 hombres en 252 embarcaciones con la misión de efectuar un raid en fuerza.
Pues para esta misión, esta época, era imposible pensar en desembarcar en cualquier parte del continente y pensar en conservar la posición. La zona está flanqueada por dos promontorios que los alemanes habían fortificado, construyendo los reductos Bismarck con numerosos cañones de diverso calibre y Hindenburg, menos potente, pero ninguno de los cuales podía ser sometido con bombardeos aéreos o por un bombardeo naval con destructores. La guarnición alemana consistía en la división de infantería 302, apoyada por 6 baterías de mediano calibre. El 18 de agosto, el grupo de asalto compuesto por 24 LST, buque de desembarco de carros de combate, cargados con el nuevo carro de combate Churchill, más los transportes de tropas, 8 destructores, contando con una cobertura de 60 escuadrones de caza Spitfire y 7 escuadrones de bombarderos y cazabombarderos, llegó frente a las playas a las 3 horas AM de la mañana del 19 de agosto. El convoy se dividió en 13 grupos, siendo el orden apoderarse de Dieppe, destruir las fortificaciones y reembarcarse hacia Inglaterra. Cada grupo tenía una misión asignada. El sector de la izquierda, al este de Dieppe, el comando número 3, desembarcaría en Berneval, Yellow Beach No. 1, y en Belleville-sur-Mer, Yellow Beach No. 2. Destruyendo la batería Goebbels, mientras el Royal Regiment de Canadá atacaría la batería pesada Rommel y el reducto Bismarck. Al oeste de Dieppe, Green Beach, los regimientos South Saskatchewan y Queen's Own Cameron Highlanders tomarían la posición fortificada Les Quatre Vents y el reducto Hindenburg. En el sector central, el regimiento Essex Scottish desembarcaría en la zona oriental Red Beach y el regimiento de infantería ligera Royal Hamilton lo haría en la zona occidental White Beach. El flanco derecho, el comando número 4, debería desembarcar en Basterival y Varengenville-sur-Mer, Orange Beach No. 1 y Kiverville, Orange Beach No. 2, para destruir las baterías Hess. El plan de ataque consideraba vital la destrucción del reducto Bismarck. Si ello no era posible, toda la operación se vería comprometida. El sector entre Barneval y Iberville estaba lleno de escolleras, calizas verticales, interrumpidas por estrechas gargantas con paredes abruptas. Todas las salidas estaban minadas y protegidas con alambres de púas. En este ambiente, los carros de combate se verían comprometidos si los ingenieros no podían abrirles pasos para superar las playas. A las 3:45 se inició el avance sobre las playas, una barcanza de desembarco cerca de Valenville-sur-Mer, un comando de 3 oficiales y 17 soldados, los cuales, con fuego de armas ligeras y un mortero de 50 milímetros, empeñaron a la dotación de la batería Goebbels, impidiéndole actuar durante la mayor parte crucial de la operación. En el sector de la derecha, el comando número 4 destruyó la batería Hess y a las 7:30 horas ya estaban de vuelta hacia Inglaterra. A las 8:30 se desató un intenso fuego de artillería desde el reducto Bismarck y las baterías Rommel, Hitler y Göring. Los cañones de los destructores y los ataques aéreos no lograron silenciarlas. En la Blue Beach de Le Puy, el regimiento canadiense fue casi aniquilado. De los 27 oficiales y 516 soldados, solo llegaron a las playas 3 oficiales y 57 soldados. Los demás, pertenecientes al Black Watch y Royal Canadian Artillery, murieron en la orilla o fueron capturados. Una hora después del iniciado el ataque, la cañonera Locust trató de forzar el antepuerto, pero fue rechazada por fuego concentrado del reducto Bismarck. Los destructores Albritton y Berkeley, Calpe y Fernie se acercaron a la playa, pero sus cañones de 102 milímetros poco pudieron contra el fuego del reducto. El intento de ocupar Dieppe fue objeto de intenso fuego cruzado. Cañones de 75 milímetros, piezas de 88 milímetros y cañones contra carro barrían cada centímetro cuadrado de la playa, mientras las baterías principales sostenían un duelo de artillería con los buques. El ex Scottish, sostenido por el fuego de las embarcaciones, avanzó en columnas arrastrándose por la playa. Para esta hora ya no existían compañías, secciones o pelotones, sino grupos aislados de hombres que intentaban protegerse en la densa barrera de artillería y fuego de las armas ligeras. En White Beach, la infantería ligera Royal Hamilton se encontró bajo el fuego de 4 cañones
contracarro de 37 milímetros y todas las piezas de artillería del reducto Hindenburg. El grupo trató de avanzar, pero con la muerte de todos sus oficiales, a la final fue aniquilado. Las LCT, que intentaron llegar a la playa para apoyar a la infantería, fueron recibidas por un intenso fuego artillero. De 314 ingenieros canadienses fueron muertos, heridos 9 oficiales y 180 soldados. A pesar del intenso fuego, llegaron a desembarcar 17 carros de combate. Solo 6 llegaron a la explanade. Solo 5 lograron superar la escarpa. Después de agotar sus municiones, volvieron a la playa, donde fueron destruidos uno a uno. De las 24 LCT, solo 10 lograron desembarcar 28 carros y todos fueron destruidos. A las 8 horas, el comandante de la fuerza de desembarco, ignorante de la carnicería en la playa, ordenó al comando Royal Marine reforzar a las fuerzas de White Beach. El comandante de la fuerza, el teniente coronel J.P. Phillips, tan pronto salieron a la vista de la playa, se dio cuenta de lo ocurrido y ordenó el regreso de los 6 LCT que los transportaban, lo cual pagó con su vida. Pero se salvaron los 200 hombres del comando. Finalmente, a las 9 se ordenó la evacuación. A las 10:22 todas las embarcaciones que contaban con algún armamento se acercaron a las playas, cubriendo los lanchones de recuperación. Muchos hombres más debieron morir en las 3 horas siguientes, pero a las horas de la tarde la fuerza expedicionaria volvería a Inglaterra. Después de realizada la evacuación de la misión, se constató la pérdida de 494 oficiales y 3.890 soldados, quedando abandonado todo el equipo en las playas. Toda la operación fue un trágico fracaso, pero quedaron lecciones duramente aprendidas que serían puestas en práctica durante el desembarco en Normandía. Lo mismo que podemos hablar de septiembre de 1925, pronto se va a cumplir un siglo, del desembarco anfibio franco-español, no franco-británico, como el caso de Normandía, franco-español, el desembarco de Alhucemas, que fue importante en ese jalonar respecto de lo que supuso en 1942 Dieppe, de luego en 1943 un nuevo jalón en la operación Torch, en el desembarco en el norte de África, y finalmente en junio de 1944 el desembarco en Normandía. Con estos 4 elementos, así, un poco deslavazados, pero siempre con esa visión acerca de cosas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, podemos darnos una visión contrapuesta de realidades. Algunas hemos comentado en el canal, hay otros canales en donde se tratan estas cuestiones. En este caso ha sido un poco así a la limón. En otros, con más detenimiento, sin entrar en disquisiciones ideológicas, partidistas, es algo que evidentemente sigue teniendo impacto a la hora de la realidad del mundo en el que la historia está presente. Alguien puede entender tal vez que es por esa fascinación de los vestidos negros firmados por Hugo Boss, la potencia del mal construido no solamente en el momento de la guerra sino con posterioridad como el epítome de lo malvado, y la última guerra justa librada por el bando aliado, cada vez que ha habido algún conflicto o alguna situación, la comparación con la Segunda Guerra Mundial sigue estando ahí, con lo cual siguen abiertas las venas del conflicto, ya sea en el ámbito político, social, económico, militar, por supuesto, pero también toda esa realidad en donde nos encontramos con años de conflicto, años de situación, y siempre se busca lo extraordinario, lo extemporáneo, lo no explicado, aunque sea complicado, porque en buena medida han pasado muchas décadas desde la finalización de la guerra y por lo tanto es difícil de sorprender realmente, salvo aquellas cosas que un día se contaron, pero luego se han perdido en la bruma, y luego el adanismo
recrea la idea de volverlos a traer a la actualidad, cosa que evidentemente es solamente un juego de trileros en la percepción. Por lo tanto, ahí tenemos esa dificultad a la hora de discernir qué es auténticamente novedoso de lo que es realmente un elemento que ya estaba, pero que ha sido reciclado. Carlos Caballero Jurado dice que en los últimos 15, 20 años hay una nueva literatura que se ha establecido. Tenemos conversatorios con Antonio Muñoz Lorente, tenemos algún conversatorio con Rubén Villamor o con Sergio de Historias Bélicas que merecen ser contadas, o con Óscar Maragaño o Alberto Pleguezuelos, a la par que algún que otro vídeo específico en solitario. Con lo que, ciertamente, contenido de la Segunda Guerra Mundial, en este canal hay algo, por ser diplomáticamente suaves. No es el papel central, la Segunda Guerra Mundial, la historia sí es importante, pero con esta idea de dar amplitud de miras, con, ciertamente, también esa idea de cuándo empieza y cuándo termina realmente la Segunda Guerra Mundial, que eso fue objeto de un vídeo aquí y de un encuentro con Rubén Villamor. Con lo cual, en buena medida, la realidad de este conflicto sigue estando presente. También, por ejemplo, cuando aparecen algunas bombas en algunas ciudades que deben de desalojar unos entornos para poder ir a desactivar esos elementos, con lo cual hay quien dice que realmente la Segunda Guerra Mundial todavía no habría terminado. Sobremanera de todos estos que utilizan principios activos para llevar al mal en aquel momento histórico y que los utilizan ahora para ir contra sus pueblos y contra los vecinos y contra la humanidad. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.